Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Desfiladero, este espacio en el que analizamos y discutimos temas de interés nacional e internacional. Hoy no podemos dejar de hablar de los 43, sí, de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. 10 años con una herida abierta. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Qué ha pasado en las investigaciones a lo largo de esta década? ¿Por qué aún no hay una respuesta? Antes de iniciar el diálogo con nuestras invitadas e invitado, vamos a ver la siguiente cápsula. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es el grito que cada 27 de septiembre retumba en los espacios en los que se manifiestan las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Ante los acontecimientos ocurridos en la noche de Iguala, la respuesta que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la llamada verdad histórica, en la que se aseguraba que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Sin embargo, después de las investigaciones, esta narrativa fue desechada, convirtiéndose en la mentira histórica. Uno de sus creadores, Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Mexicana en 2014-2016 y acusado de tortura y desaparición forzada, hoy está prófugo en Israel, y el exprocurador José Murillo Caram se encuentra en prisión domiciliaria. Ayotzinapa es uno de los episodios más oscuros e indignantes que ha marcado la reciente historia de México, y lo único que ha quedado claro son las complicidades y vínculos de la clase política, el ejército y las organizaciones criminales. A unos días de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó una carta a los padres de los 43 estudiantes y un informe en el que se exponen los avances de la investigación durante su gestión. ¿Dónde están y qué ocurrió la noche de Iguala? Esto seguirá siendo la interrogante, pero también el gran desafío para quien tome las riendas de seguir investigando. Para El Desfiladero, Marta Varela Ochoa. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Annalise Padilla, profesora investigadora de Historia Latinoamericana en el MIT, Federico Mastrogiovanni, periodista, reportero y realizador de documentales, así como Paula Mónaco Felipe, periodista y también documentalista. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar acá para hablar de un tema que hemos hablado un montón, pero que no podemos dejar de hablar, ¿no? Y eso me parece importante mencionarlo. Pero en estos días ha estado en el debate qué ha pasado con las investigaciones, ¿no? Pero sí me gustaría que echáramos un poquito de espacio hacia atrás, ¿no? De que nos hiciéramos un poquito atrás y pues que... Voy a empezar con Federico, que nos cuentes, Federico, qué pasó ese 26 de septiembre, de una forma muy sucinta, recordar, porque hay aquí un público muy joven que a lo mejor pues hace 10 años no se estaba enterando qué pasaba. Sí, ya la primera pregunta es interesante porque hay muchas versiones sobre lo que pasó, sobre los hechos, y justamente me parece interesante ver cómo se ha narrado esta historia, pero regresando a lo que sabemos de los hechos, la noche del 26, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa iban a viajar a la Ciudad de México tomando unos autobuses para participar en las actividades de las marchas, de las actividades del 2 de octubre. Y durante varias horas fueron interceptados con una serie de acontecimientos diversos en diferentes puntos en la ciudad de Iguala, en Guerrero, en los cuales participaron fuerzas de seguridad del Estado mexicano a partir de fuerzas de las policías locales, Policía Federal, Ejército y también miembros de grupos criminales de la zona que intervinieron en una masacre. Murieron 3 estudiantes, fueron asesinados más bien, 3 estudiantes de Ayotzinapa, otras 3 personas que estaban ahí pero no eran parte del grupo de estudiantes, y fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y hasta la fecha no sabemos qué fue de ellos. Fueron muchas las interpretaciones, las lecturas.
las narraciones, se crearon repentinamente las semanas siguientes versiones por parte de las autoridades, la que conocemos como la verdad histórica, por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Hasta la fecha no sabemos dónde están. Ya, o sea, pareciera que es normal y que todos sabemos, pero yo no sé si todos sabemos que es una normal rural, ¿no? Sí, son estudiantes, pero ¿qué significan estas escuelas? ¿Qué son? Sí, efectivamente. Estas son escuelas que se crearon a partir de la Revolución Mexicana. Se empezaron a construir en la década de 1920, pero en verdad tomaron forma y su esencia, que preservan hasta la fecha, en la década de los 30 bajo el cardenismo. Y eran escuelas para hijos e hijas de campesinas, de indígenas, que formarían a maestros que se desplazaran a los lugares más recónditos de la República, no solo para enseñar en el salón de clase a los niños, pero también a los adultos. Y enseñar en las cosas básicas, leer, escribir, sumar, restar, pero también, y esto es muy importante, concientizar a las comunidades sobre sus derechos bajo la nueva Constitución de la Revolución, ¿no? Entonces, ellos se ayudarían a, digamos, a litigar por reformas agrarias, a formar cooperativas, sindicatos, y se volverían mucho estos líderes sociales. Y así fueron los egresados de normales rurales quienes verdaderamente iban a traer al campo mexicano, a la nación mexicana, dos de los ideales más importantes de la revolución: tierra y educación. Vamos pintando el escenario, ¿no? Poco a poco. Empezamos diciendo que han pasado ya 10 años, ¿no? Y esto se hace muy complicado. La vez pasada que nos acompañaste acá, Paula, estábamos hablando de las comisiones de la verdad, ¿no? Y sí me gustaría, pues, saber qué piensas, en dónde estamos en la búsqueda de la verdad de este caso. Pues creo que los tiempos de la historia siempre son mucho más largos de lo que podemos soportar y de lo que queremos. Entonces, en los tiempos de la historia reciente de un país, 10 años no son muchos. Las comisiones de la verdad es algo que se está instalando en México de forma tardía, pero bueno, que investigó y está dando luz sobre lo ocurrido hace 50 años. Acá pasaron ya 10 años, que creo nadie creíamos que iban a pasar 10 años sin que tuviéramos claridad, pero además de estos 10 años, los últimos 6 creo que pesan más, porque pasaron 10 años sin saber dónde están los 43, sin que haya ninguna sentencia condenatoria, sin que sepamos quiénes dieron las órdenes o la cadena de mando hacia arriba, más allá de los policías y las personas en terreno. Y en los últimos 6 años, en el gobierno del presidente López Obrador, esperábamos tener mucho más avance en esto. Él lo prometió en campaña, él lo prometió cuando asumió el poder, y creó creó instituciones, la COBAG, la Comisión para Acceso a la Verdad en el caso y la Justicia en el caso Ayotzinapa, una fiscalía, una unidad especial con un fiscal especial, y las investigaciones comenzaron a avanzar, pero en un momento se detuvieron. Y entonces ahora estamos, no en el momento exacto que estábamos hace 6 años, pero no muy lejos, no tan lejos de lo que estábamos hace 6 años. Es decir, seguimos muy lejos de toda la verdad y ni decir de la justicia. Estamos en un pantano, pareciera, del caso de Ayotzinapa, donde no va para atrás ni para adelante y donde todo se frenó cuando topó con las Fuerzas Armadas. Cuando se empezó a investigar a las Fuerzas Armadas, ya no avanzó la investigación. A mí me parece muy interesante y muy curioso, ¿no? Porque ponemos atención, sí, mucha atención a este caso, pero la desaparición es algo que existe en nuestro país. ¿Qué significa desaparecer a alguien? Bueno, creo que todos podemos responder de distintos lugares, pero yo lo digo desde lo mío. Creo que desaparecer a alguien se transformó en algo fácil y gratuito casi en México. Es más fácil desaparecer que asesinar.
Es más fácil ocultar un cuerpo que dejarlo en la vía pública. Es más probable que las personas no tengan que responder ante la justicia. Como mencionábamos recién, las desapariciones no son algo nuevo. En 1965 es la primera desaparición forzada registrada en México. En 1969 la más documentada, Epifanio Avilés Rojas, maestro normalista del estado de Guerrero también. Y de ahí hasta hoy prácticamente no ha sido enjuiciado ni sentenciado a nadie por las desapariciones. Y creo que esa impunidad del pasado explica que la desaparición se transformó en algo exponencial, que tiene hoy a cerca de 115.000 personas desaparecidas en democracia en menos de 20 años, algo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Y en ese sentido también es todavía más desolador que lleguemos a los 10 años de Ayotzinapa sin la verdad y la justicia que esperábamos. Porque este es el caso paradigmático en el cual se puso toda la fuerza del Estado y si no se logró resolver, ¿qué esperanza hay para las 115.000 familias restantes? Aportando al pesimismo, perdón. No, y a una realidad existente, sí, ¿no? O sea, ¿qué significa desaparecer? Que es lo mismo que le preguntaba Paula. Ajá. ¿Y por qué desaparecer a las normales rurales en esta lógica de pues, que están haciendo una chamba que no está haciendo nadie más? Sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que llamaron mucha la atención, incluso en el momento, en 2014, con la desaparición de los 43, fue por qué ese caso fue tan explosivo para la sociedad, mientras que para 2014 había, y quizás me equivoqué un poco en las cifras, pero había como 30.000 desaparecidos y 100.000 asesinados desde el 2006, declarada la guerra, ¿no? Se dieron otras masacres como la de Tataya y la de San Fernando, que no despertaron este tipo de explosión social. Entonces muchos se preguntaban por qué Ayotzinapa, por qué fue este caso. Y las razones son complejas y creo que hay varios elementos, pero yo insisto en dos cosas, en por qué Ayotzinapa fue tan importante y tan explosivo. Una es que al desaparecer a estudiantes así en grupo, y además estudiantes que iban a celebrar, o sea, cuyo destino final era celebrar o conmemorar el 2 de octubre, y el 2 de octubre es todavía una herida abierta que toca a un gran porcentaje de la sociedad, entonces evocó ese espectro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tiene que ver con quiénes son los normalistas rurales, ¿no? Se atacó a jóvenes que tienen una tradición, una conciencia de movilizar y de gestionar y de defenderse y de levantar la voz por la misma historia tan asediada, de asedio a ellos y a sus instituciones, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, inmediatamente se movilizan y aquí creo que tocan una fibra de un pueblo, una sociedad que ya está harta de la violencia, ¿no? Y incluso, o sea, lo difícil decirlo ahora es que cómo se han multiplicado las cifras a 10 años y entonces ya eran muy severas. Federico, ¿qué significa desaparecer? Tú usas una cita de Shasha en tu libro que me sigue resonando, ¿no? Los muertos se encuentran, son los vivos los que pueden desaparecer. ¿Qué es desaparecer? Sí, y me parece muy interesante juntar diferentes, digamos, posturas que luego abonan. Y quisiera agregar esto, que he reflexionado bastante también con la ayuda de los entrevistados, en este caso que estoy diciendo gracias también a la ayuda de Iliana Diegues, que es una grandísima académica, dramaturga, estudiosa, y juntos razonábamos sobre la pedagogía del terror, en el sentido de que pensábamos en la relación que hay entre un delito muy violento como puede ser que se opera sobre un cuerpo muerto, como una decapitación, todas estas imágenes que tenemos de descuartizamientos, etc., como algo que acontece en el espacio público como si fuera un escenario, una escena en la escena pública. Entonces, todo esto tiene una función pedagógica para quien mira
para nosotros que estamos, digamos, mirando esta escena, es una pedagogía del terror que tiene que, digamos, cumplir una función educativa macabra, evidentemente. Ahora, el paso siguiente tenía que ver justamente con la idea de la desaparición bajo esta misma premisa. Una desaparición opera también en el espacio público, pero la diferencia enorme es que el cuerpo vivo de la persona que desaparece es, digamos, padece una sustracción del espacio público. Entonces, sigue teniendo una componente de performatividad, como la llama Ileana, de la falta, porque el cuerpo está sustraído repentinamente de esa escena pública con la misma función pedagógica todavía más terrible, porque no se sabe qué le ha pasado a esa persona, qué le va a pasar, si sigue viva, si ya está muerta, si le están torturando, cualquier cosa que acontece dentro de nuestra imaginación, que es muy poderosa también. Entonces, seguimos siendo ese público que tiene que ser disciplinado a través del terror, pero también se utiliza la potencia de nuestra propia imaginación, porque no sabemos y no vamos a saber qué fue lo que pasó. Entonces, digamos, conversar con ella me ayuda a formular este tipo de propuesta, que es la propuesta de una pedagogía del terror que opera a través de esa sustracción de las personas y de sus cuerpos, y que tiene una función. Por eso es importante que se deje también de hablar de acontecimientos aislados. O sea, tiene una función la práctica de la desaparición y de la desaparición forzada de personas, y es una función siniestra, y es una función que además, digamos, llega a tener consecuencias reales en una sociedad aterrorizada. Entonces, yo creo que también podemos tomar ideas de muchos campos diferentes. Perdón, justo que están con esa inquietud. Laura Bonaparte, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que era, o sea, una mujer brillante, decía que desaparecido es una palabra muy canalla, porque nombra lo que no existe ni puede existir. Las personas no pueden desaparecer, la materia no desaparece, se transforma. Entonces, ese concepto de Laura yo creo que va muy bien o sea, que se entrecruza con lo que está diciendo Federico, porque es como parte de lo que nos explica el método, cómo empezó a usarse en Argelia, en las dictaduras de América del Sur, en distintos lugares, como una pedagogía del terror que rompe el ciclo de la vida, la posibilidad de enterrar a tus muertos, que es algo que hace la sociedad, digamos, que es parte de eso, pero además que queda como en el aire una idea de que alguien está loco o hay una mentira o falta algún pedacito de la historia. Desaparecido, que ni siquiera se adjudica quién lo hace, pareciera que el propio sujeto se desaparece a sí mismo, cuando en realidad nadie desaparece, ningún desaparecido desapareció, sí. Lo desaparecieron, la desaparecieron, no se fueron, se los llevaron. Sí. Y es ahí donde es un concepto muy difícil, porque al solo nombrarlo lo estamos, pareciera, justificando, claro, dando por hecho que las personas pueden desaparecer. Es que hay y digan ustedes, ¿no? Hay una violencia que se suma, que es obviamente la narrativa, y este caso ha estado acompañado, o sea, ha sido tanto el tiempo que se han contado muchas historias, ¿no? Y ahí mi pregunta para los tres, ¿no? Y quien quiera empezar a conversar, porque es algo que yo tengo, es cómo intentar leerlo. ¿Por dónde empezar a leer esta historia? ¿Cómo empezar a descubrir, ¿no? No para que uno sepa qué pasó, sino para que puedas hacerte tú tu propia idea, ¿no? Ajá. Y juzgar tú solo. Sí, sí. Pues otra vez vuelvo a que es un caso complejo, son complejos o quizás... entonces volvería específicamente al caso de los normalistas y a la narrativa o
o la historia en la cual se inserta este ataque contra ellos de hace 10 años, ¿no? Estas escuelas y los estudiantes, o sea, desde su fundación han sido satanizados por el poder, ¿no? Digamos, aún en los 20, cuando se crearon desde el Estado, y en los 30, cuando se apoyaron y eran muy importantes para el proyecto cardenista, y Cárdenas los impulsaba mucho, la oligarquía, los terratenientes, la iglesia sobre todo, satanizaba a las escuelas, llamándolas escuelas del diablo, y a los jóvenes que estudiaban ahí, diciendo todo tipo de cosas, ¿no? Y esa narrativa se fue transformando, pero siempre siguió satanizando a los jóvenes, ¿no? Y se transformó con la Guerra Fría en nidos de guerrilleros, en nidos de serpientes, que le decían en Chihuahua, todo, ¿no? Hasta ahora que eran pseudo-estudiantes y vándalos, ¿no? Y menciono esta narrativa porque creo que ya al estar deshumanizando a estos jóvenes en particular, y luego ahí viene toda una carga también racista y clasista con estos jóvenes, es más fácil poder atentar contra ellos. Y el hecho de que no haya justicia crea impunidad que va a servir para que este tipo de atrocidades sigan pasando, porque la gente que los comete, el poder, la lógica, nunca está sujeta a justicia. ¿Y qué justicia? ¿A qué le llamamos justicia en casos como estos? Pues yo todavía estoy en la anterior pregunta, pensando, pero creo que, bueno, en estos días que se cumplieron 10 años hemos hablado mucho, nos han invitado a distintos espacios, y a mí cuando me preguntan, bueno, y sobre todo de otros países, ¿en qué está el caso? Es como digo, ¿por dónde vamos a empezar? Sí, claro. Porque como tú dices, en este tiempo han sido tantas palabras escritas, tantas palabras dichas, tantos miles de hojas de expedientes, con documentos de los cuales al menos yo no confío nada de lo que está en esas montañas de expedientes casi. Y lo concreto sigue siendo lo mismo. Una noche en una ciudad del estado de Guerrero dispararon, persiguieron y desaparecieron a un grupo de estudiantes. Fuerzas del Estado junto con grupos armados. Parte de un negocio que todavía no sabemos bien quiénes son los dueños de esa plaza. Pero en síntesis lo que ocurrió fue eso. Y hay un detalle ahí importante que creo que a veces entre tanta información perdemos de vista, que va mucho con lo que está diciendo Tanalis. Hasta ahora la única, o sea, lo que desata los hechos, la única teoría que tenemos documentada por los informes del GIEI es que los estudiantes, sin saberlo, tomaron un autobús que no sabían, probablemente tenía en su interior una carga de heroína que iba a ser transportada hacia Estados Unidos. Y se desata una cacería disparando contra cualquier autobús que anduviera por la zona, incluso uno de futbolistas adolescentes de Chilpancingo, donde ocurrió lo que contaba Federico. Al autobús que tenía la carga de heroína, o que se presume tenía la carga de heroína, lo confisca la autoridad a las 9 de la noche. Ya lo tienen en sus manos a las 9 de la noche. Y siguen disparando, desapareciendo y correteando por la ciudad hasta las 5 de la mañana a los estudiantes de Ayotzinapa, que se habían identificado, que dijeron muchas veces somos estudiantes, somos de Ayotzinapa. Entonces, tenemos que no perder de vista esto, que aún si fue un crimen que inició por el tema de recuperar un autobús y vinculado a cosas del narcotráfico, a partir de que tuvieron ese autobús y hasta la madrugada, todo ocurrió por una persecución específica y dirigida a estudiantes de tendencia socialista, rebeldes, que no bajan la cabeza, pues. Entonces creo que eso es un factor que explica lo que pasó esa noche y que explica también que no se haya resuelto al día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido estudiantes del TEC? Probablemente nada. No, y a mí me parece importantísimo justo en la lectura del evento, ¿no?
ampliar la mirada a lo que están diciendo justamente Paula y Anaís, o sea, Tanaís, perdón. El carácter de lucha y de lucha transgeneracional de los estudiantes de Ayotzinapa y de los estudiantes de las normales, más en términos más amplios, la red de apoyo, de alianzas con grupos, por ejemplo, de lucha campesina, socialista, indígena, es determinante. No se puede focalizar la atención exclusivamente en los acontecimientos. De otra forma no se podría leer lo que acaba de decir Paula. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se dan esas condiciones de posibilidad por las cuales se siguen persiguiendo, se desaparecen? Un operativo gigantesco que involucra una infinidad de personas, de agentes a todos los niveles. O sea, no es entendible el hecho si se reduce a lo que pasó aquella noche con el camión de heroína y que se equivocaron. Eso es precisamente eso es una narración que no lleva a ningún lado y que está ocultando todo el contexto, que es un contexto que viene desde Lucio Cabañas Barrientos y de la misma Normal Rural y de la represión sistemática, de cómo son vistos como menos que humanos por parte de fuerzas de seguridad que durante décadas los han ido persiguiendo y porque han visto una amenaza real en la propuesta revolucionaria también de sociedad que promovían y por la cual se organizan y se siguen organizando. Y basta ver cómo marchan para entender cómo se organizan. Entonces, si es así, se puede vislumbrar un poquito cuál puede haber sido el contexto en el cual se han dado estas violencias, estas brutalidades, pero seguimos dejándonos llevar a, bueno, entonces, ¿cuántos eran los Guerreros Unidos? ¿Cuántos eran los rojos? ¿Cuántos eran los...? Está muy bien, está todo muy bien, es fundamental, pero no hay que perder de vista cómo ha sido posible. Y el cómo ha sido posible es la historia de México, es la historia de Guerrero, es la historia de las normales, es la historia de la contrainsurgencia, es la historia de la intervención militar regional de los Estados Unidos en México, es la historia de la explotación de los recursos naturales y de la resistencia a la ocupación de territorios. O sea, es todo eso que tenemos que entender y evidentemente es muchísimo, pero sin eso no, vamos a seguir dando vueltas y vueltas como un perro que se muerde la cola, se dice en Italia, ¿no? No sé cómo se dice, ¿no? Que da vueltas y vueltas persiguiendo su propia cola. No sé, y es mi pregunta, ¿no? Hay un antes y un después en la forma en la cual el gobierno se relaciona con las normales rurales por el caso Ayotzinapa, en donde todos volteamos a ver la existencia de estas normales. Sí y no. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, fue cuando muchos se enteraron de que existían estas instituciones llamadas normales rurales, ¿no? Y habiendo tanta movilización por justicia, por presentación con vida de los jóvenes, se empezó a explorar la historia de las normales rurales en sí. Y pues ahí surgió un mundo, ¿no? Que muchos empezaron a pues aprender, a ver y a conocer. Entonces, en ese sentido, sí, yo que ya llevaba años, digamos, estudiando el normalismo rural y pues a todos les tenía que explicar qué era, después del 2014 todos ya sabían que era una normal rural, ¿no? Inclusive a nivel internacional. Entonces, sí hay un antes y después en ese sentido. Sin embargo, es impresionante cómo también hay una continuidad, ¿no? En la forma en que se continúan satanizando a los estudiantes, ¿no? Se les sigue llamando, pues, vándalos, pseudoestudiantes, ¿no? Y de hecho, la propia narrativa del Estado que está tratando de contrarrestar todo este surgimiento social, está implícita y a veces muy explícitamente
recurriendo a la misma narrativa que históricamente se usó para desprestigiar, satarizar, criminalizar a estos jóvenes. No sé, ¿no se les apoya más? ¿La SEP no hace...? Sí, en cierto sentido se les ha, a algunas, ¿no? A partir de Ayotzinapa se empezó a darles más apoyo porque a la vez también se empezó a ver su deteriorado estado, ¿no? Pero la verdad varía mucho por estados y eso tiene que ver también con la propia descentralización de la SEP que viene desde los 90. Hay un tema, porque se nos va acabando el tiempo y que quiero que toquemos, ¿no? El papel que ha jugado el Estado a la hora antes, ¿no? A la hora de crear esa verdad histórica o de ser partícipes de este crimen, que ya es un crimen de Estado, ¿no? Se aceptó ya. Y el papel que pueda tener actualmente, porque un mismo Estado, digamos, con otros personajes que creó eso, que fue partícipe de eso, es al que pues le estamos exigiendo justicia, ¿no? ¿Cómo hacer esa lectura? ¿Desde dónde verlo? ¿Desde dónde agarrarlo? Todos así. Pues yo creo que fue muy claro que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando ocurrieron los hechos, fue el que creó una falsa narrativa, la mal llamada verdad histórica, y el tiempo se fue en tratar digamos, de comprobar que era falsa. Una vez que se comprobó que esa narrativa era falsa, que eso terminó de ocurrir al comienzo del actual sexenio, bueno, el sexenio del presidente López Obrador, terminando en estos días, se terminó digamos, de destruir. El propio Estado dijo, fue un crimen de Estado, no ocurrió, no quemaron los estudiantes en el basurero de Cocula, y empezó como a armar una reconstrucción propia, pero esa reconstrucción quedó trunca. No hay una segunda versión oficial, no hay una nueva verdad histórica, aunque sí hay un claro ocultamiento o cobijo exacerbado a las Fuerzas Armadas, que no han aclarado todavía el nivel de su participación. Entonces casi que todo el asunto queda en el terreno del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es una gran intriga, no sé para ustedes, pero para mí en lo personal lo es, cómo va a asumir el tema de Ayotzinapa, porque ha hablado poco y nada, sí, creo que nada, sí, del asunto. Y ahí yo acá creo que hay entre las cosas que tenemos en estos 10 años que voltear a mirar. Yo personalmente parezco un poco, estoy enfocada en un asunto de insistir, que es en los sobrevivientes. Entre 60 y 80 chavos sobrevivieron esa noche. De esos chavos solo unos 25 se atrevieron a hablar, y es muy respetable que muchos no lo quisieran hacer por su seguridad, pero esos 25 hablaron con nosotros, con la prensa, con académicos, nos dieron entrevistas. Algunos salían con su rostro, otros no, con nombres falsos. Y 10 años después hay 21 de esos chavos que son parte de la causa, que son testigos, que declaran, que se carean con militares, que se carean con policías, que dan sus nombres reales, sus direcciones, y que, creo yo, son la garantía de una justicia posible, y ni siquiera tenemos en cuenta, ¿no?, que lo que sabemos lo sabemos gracias a los chavos, no al Estado. Esas otras narrativas fueron todas confusas, y lo que ellos dijeron desde los primeros días de octubre del 2014, cuando empezaron a contar su verdad, hasta hoy es la verdad que tenemos, y no se ha rebatido nada, ¿eh? Puedes leer la mayoría de los libros, el relato que los chicos hicieron, y todo se comprobó. Entonces hay verdad sí tenemos, falta la parte que ocurre después de que, digamos, cuando los estudiantes están en manos de agentes del Estado y de personas armadas, pero hay parte de la verdad grande que ya la tenemos. La cosa es qué se va a hacer con eso. Como leer el Estado como victimario y también como alguien a quien le estás exigiendo esa justicia. Pues sí, pero el Estado también son muchas cosas, ¿no? Y creo que estamos viendo, presenciando eso en
en estos momentos de que hubo mucha expectativa de justicia porque hubo promesas por parte de AMLO y que no se cumplieron, y es porque se topó precisamente a una parte del Estado, ¿no? que es el ejército. Pero sí, el Estado como victimario, pero también es la responsabilidad del Estado de traer justicia, ¿no? Por eso esa exigencia de que vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque de ahí tiene que partir. ¿Cuál es tu lectura de esta misma pregunta, Federico? Me gusta repetir la misma porque puedo encontrar diferentes puntos de vista. No, y por un lado tenemos justo las expectativas de ver qué es lo que va a pasar. Yo no soy normalmente una persona optimista, como decíamos al principio, no hay mucho optimismo, pero seguramente no va a llegar, bueno, seguramente no sé, pero yo creo que no va a llegar mucho desde arriba si no sigue habiendo una presión desde abajo. O sea, es evidente como seguramente, eso sí, sectores de las instituciones, principalmente sectores de las fuerzas de seguridad, y si quieres que sea más específicos, ya se ha dicho de las Fuerzas Armadas, del Ejército, tienen un papel que es el papel de contener la verdad, y porque evidentemente algo está mal ahí, y porque evidentemente tuvieron una responsabilidad clara y directa. Pequeño paréntesis, recuerdo una entrevista que le hice al general Francisco Gallardo a principios, los primeros días de octubre de 2014. Francisco Gallardo ya falleció en 2021, en la cual él, a pocos días de los acontecimientos, me dijo claramente: este es un operativo militar, se llama Yunque y Martillo, funciona de esta manera, esto pasó así, así, así. Nos tardamos, como decía Paula, 10 años para llegar a entender que efectivamente fue así, porque mientras tanto estábamos distraídos tratando de explicar que no era cierto lo que se contaba del basurero de Cocula, de todas estas historias. Entonces, también desde las instituciones, en ese momento Gallardo trabajaba en el Senado, había ya versiones que efectivamente coinciden con esa verdad que también los muchachos contaron. Ahora, no veo posible que desde esas mismas instituciones que han protegido seguramente a los altos vértices que estuvieron a cargo de esa operación y que siguen en lugares, en puestos de poder, no me parece verosímil que ahora o en el próximo sexenio, naturalmente, por buena voluntad, operen en contra de segmentos del Estado mismo que además siguen estando en puestos de poder. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues seguir haciendo nuestra tarea de exigencia y de no dejar que el tema se pierda, porque hasta que acabe este tipo de práctica no podemos hacer esto. Entonces, no confío en el hecho de que, aunque haya buena voluntad, pueda venir naturalmente desde arriba. Siempre hay que estar empujando, porque para mí no hay de otra. O sea, es lo que... Estamos llegando al final, pero antes de llegar a nuestra ronda de conclusiones, salimos a la calle a preguntar su opinión a la gente. Entonces, pues vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Qué onda, mi Ezra y todos allá en el estudio del Desfiladero? Pues como sabemos, durante estos días se conmemoró el 10º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina acerca del caso. ¿Cree que haya una resolución pronto o qué creen que haya sucedido con los chicos? Esto fue lo que nos dijeron. Sobre la resolución del caso lo veo complicado y es probable que los padres reciban mucha información con el paso del tiempo que les ayude a aclarar un poquito la situación o qué fue lo ocurrido, pero en general no creo que haya una respuesta pronta por parte de las autoridades, aunque este hecho definitivo pues iba a marcar un precedente para otros movimientos. Pues ya llevan muchos años esto, realmente yo siento que el gobierno tiene ahí la respuesta o saben qué onda con el crimen organizado, pero no lo sé. No sé si realmente es verídico lo que les puedan decir. Es una incertidumbre muy grande. Mi mayor pésame a todos sus papás de ellos, pero
pues esperemos si les den la respuesta en algún momento. Pues la verdad yo lo veo complicado porque pues ya han pasado muchos años y pues, no han tenido respuesta, pero digo, es muy malo para los padres que desafortunadamente no tienen esa respuesta que necesitarían, pero digo, lo mejor, lo ideal sería que sí hubiera esa solución, ¿no? Sinceramente no creo que haya solución. Aunque les den una respuesta, una aclaración, para los padres nunca va a haber una solución, porque no les van a dar a sus hijos. Ya han pasado tantos años y no hay pistas, no hay soluciones, no hay nada claro. Entonces, por más investigaciones que se haga, una respuesta o una solución, no creo que la obtengan. La verdad lo veo muy difícil, no lo creo, ya han pasado 10 años desde ese entonces y pues cada vez las pruebas se van yendo, entonces realmente no lo creo, pero creo que para sus papás sería algo muy bueno. Esa fue la respuesta de la gente Mierra, pero mejor regresamos al estudio con los expertos para que nos den su punto de vista. Adiós. Pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que cada vez que salimos a la calle a preguntarlos, pues nos dan su opinión para que nosotros también podamos ir pensando con ustedes e intentando tener más luz en estos temas tan complicados. 2 de octubre, un crimen de Estado cometido en Tlatelolco en 1968 y los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en 2014 venían a la Ciudad de México para participar en la marcha. Y hay algo sumamente tenebroso en esto, ¿no? Venir a una marcha que reclama verdad, que reclama que se acepte la responsabilidad del Estado, pues termina en una tragedia más y en otro crimen de Estado. Les pido que nos den 2 minutos, si quieren, cada uno, con su conclusión, que no es conclusión del tema, ¿no? Sino de cómo llegamos hasta ahora y cómo pensar esta relación que tiene el Estado con los estudiantes también, ¿no? Le toca empezar a Federico porque siempre se las lanzo a Paula. Qué bueno. Yo quería aprovechar de lo que decían mis compañeras para poder... Todos nos queremos copiar. Para decir algo, pero no sé cómo concluir esta conversación. Me parece que un tema importante, o por lo menos ha sido importante para mí en estos últimos años, es mover la mirada o ampliar la mirada a otros aspectos, como decía antes, que son el contexto, la historia, pero también la construcción de las narraciones que se han hecho, no solamente desde la versión de las instituciones, sino todas las narraciones que hemos ido construyendo, cómo nos ha afectado a nosotros. O sea, vernos también a nosotros dentro de esta historia. No reducirla a las grandes discursividades que nos atraviesan a fuerza, porque también yo creo que hay material ahí para construir una visión compartida, una conciencia, que es digamos, la gasolina necesaria para seguir estando presentes, porque también es cierto que la naturaleza desafortunadamente, la naturaleza de este tipo de movilizaciones es que con el paso de los años se van diluyendo por razones naturales, porque la gente envejece, porque la gente muere, porque hoy una persona que hoy tiene 25 años, hace 10 años era un adolescente y no lo vivió a lo mejor de manera tan directa. Es natural que pase esto, pero no se tiene, o sea, se tiene que hacer un movimiento, digamos, en contratendencia respecto a esto y es complicado, es difícil. Entonces, al usar nuestras propias herramientas y compartirlas, a lo mejor, quién sabe, pero a lo mejor vamos a ser capaces de seguir este camino y seguir exigiendo, porque no veo otra opción.
Claro. Sí, a mí me gustó mucho esta frase que dijiste de ampliar la mirada, y como historiadora la quiero ampliar hacia atrás, ¿no? Pero empezando con una consigna que vi ayer en la marcha que decía, somos nietos de la Revolución, hijos del 68 y hermanos de los 43, ¿no? Y esa consigna me gusta aparte de porque resalta el legado histórico, porque creo que con esto de que tú dices de la masacre de Tlatelolco y luego se da otro crimen de Estado con Ayotzinapa el 26 de septiembre, creo que si ampliamos la mirada hacia la historia del siglo XX, podemos entender muchos de las masacres que suceden, o de las represiones, digamos, como una forma de una contrarrevolución. O sea, triunfa la Revolución Mexicana, y que de hecho hubo varias tendencias dentro de ella, ¿no? En muchos sentidos durante los 30 se cumplen muchos de los ideales, y de ahí para acá se empieza a revertir, y quienes salen a la calle a defender esos principios, los ferrocarrileros, ¿no? El movimiento obrero petrolero, los del Poli en los 50 antes de los de 68, ¿no? Los alumnos del 68, los mismos normalistas que históricamente han defendido sus escuelas por ser esas también hijas de la revolución o producto de la revolución, ¿no? Se encuentran con un Estado represor. Y es este Estado represor que además está protegiendo ciertos intereses, todo un sistema de intereses económicos que podríamos decir en el siglo XX, ¿no? Pues, capitalistas y luego neoliberales. Entonces, este tipo de masacres y represiones hacen evidente que la contrarrevolución, que el capitalismo, que el neoliberalismo es un sistema violento. Paula. Sí, también me parece muy, muy fuerte esa coincidencia de que los estudiantes estaban preparándose para ir a la marcha del 2 de octubre. Como me parece muy fuerte que 50 años después todavía no sabemos ni siquiera cuántas víctimas hubo el 2 de octubre, cuántos asesinados, cuántos desaparecidos, no sabemos sus nombres, ni esa justicia mínima, mucho menos personas encarceladas. Y hay una coincidencia muy fuerte también, igual de fuerte, creo yo, en las mismas horas que ocurría lo de Ayotzinapa, y no lo digo figurativamente, concretamente, o sea, real, moría Raúl Álvarez Garín, el estudiante, el líder estudiantil que fue un faro de lo del 68, pero que siguió siendo un faro de lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, que no había que desistir aunque el tiempo pasara, que había que seguir intentando que Echeverría fuera preso. Y buscarle la forma, y estudiaba las leyes Raúl, y se metía a ver si genocidio, cuál podía ser esa pelea. Y creo yo que pensando en todo esto del Estado no se va a investigar a sí mismo. El Estado no son solo sus burócratas, somos también nosotros, la nación, el componente de las personas que vivimos aquí. Entonces también nosotros podemos seguir empujando desde abajo, como decía Federico, y así como nos enseñaron Raúl y otros, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hay que seguir, y no importa que pasen 10, 20, 50 años, hay que seguir dando esas peleas por justicia, porque más allá de lo pomposa que suena esa palabra, creo que es la única puertita que abre el camino hacia otros mundos. Porque si hubiera existido justicia en el caso de Tlatelolco, tal vez no hubiera ocurrido Ayotzinapa, tal vez no habría habido 115,000 desaparecidos. Y aunque no lo podemos adivinar, la sola posibilidad vale la pelea. Hay que seguir. Ay, Paula, Tanalis, Federico, muchísimas gracias. Es un tema que hay que seguir conversando. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el desfiladero. Nos vemos la próxima semana.